Después los hermanos que llegan más tarde la pueden revisar. Así que oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por tu bondad y te rogamos que en esta noche, Señor, tú nos guíes, que tu Santo Espíritu guíe nuestro pensamiento, nuestra reflexión acerca de este tema que vamos a tratar de la familia. Ayúdanos para que todo lo que podamos hacer o decir sea conforme a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, voy a proyectar la clase de esta semana. Bien, entonces esta semana, eh, siguiendo con la pastoralidad familiar, vamos a revisar el matrimonio para los propósitos eternos de Dios. Y vamos a ver esta perspectiva bíblica del diseño de Dios. Entonces ya el título nos dice mucho porque está hablando de que el matrimonio, en primer lugar, tiene un propósito. Dice, para. Entonces, esa expresión nos indica de inmediato que no existe porque sí, y el propósito tiene que ver con lo que Dios ha propuesto con respecto a esta institución del matrimonio. Entonces, lo vamos a revisar de acuerdo a la perspectiva bíblica de este diseño de Dios. Entonces, eh, eso es lo que vamos a revisar, el diseño divino del matrimonio como institución, ¿no es cierto?, creada por Dios, su propósito original, la redención tras la caída, porque siempre es importante revisar todas las cosas en ese contexto, cómo fueron creadas, qué pasó durante la caída y luego cómo van a ser restauradas, y el rol como reflejo del reino de Dios en la tierra. Entonces, eso es la propuesta con respecto a esta lección. Entonces, como primer punto, vamos a revisar que existen tres instituciones divinas. Tenemos que decir que el matrimonio se encuentra dentro del corazón, se encuentra en el corazón, ¿no es cierto?, del plan de Dios para la humanidad, junto también con otras instituciones como son la Iglesia y el Estado. Entonces, esto es importante señalarlo porque cuando hablamos de estas instituciones, no nos estamos refiriendo a que su diseño es divino y no cultural. No es que la cultura fue avanzando y fue proponiendo establecer estas instituciones, que la gente, por el hecho de organizarse y de vivir en comunidad, de repente se dio cuenta que era necesario un matrimonio, que se dio cuenta que era necesaria la iglesia o que se dio cuenta que era necesario organizarse como Estado. Esto fue un diseño divino, no es cultural. Entonces las escrituras presentan estas tres instituciones fundamentales. No es que nosotros lo digamos, sino que podemos nosotros encontrar allí en la escritura cómo fueron establecidas directamente por Dios y no por el hombre. Entonces, estas no son construcciones sociales humanas, como alguien podría pensar, y como mucha gente está pensando y manoseando y tratando de desvirtuar o de modificar el diseño de Dios. Y fueron creadas para el bienestar y el gobierno de la creación. Esas son las funciones principales de estas instituciones: matrimonio, iglesia, Estado. Entonces son para nuestro bienestar. El matrimonio, entonces, en particular, el que estamos revisando, fue instituido desde el principio por el Creador como una unión santa entre un hombre y una mujer que se convierten en una sola carne, como aparece allí en Génesis 2:24. Entonces, esto es súper importante recalcarlo y tener siempre a mano este versículo, porque
Hoy día, sobre todo, existen grupos que intentan tergiversar este diseño, que intentan modificarlo y le tratan de llamar matrimonio a algo que no es de acuerdo al diseño divino. El diseño divino dice un hombre y una mujer. Esa es eh, la, la forma en que Dios instituyó este sagrado vínculo para que pudiera constituirse en el núcleo mismo de la sociedad, un hombre y una mujer. No existe otra forma, no es un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre y una mujer. Ese es el diseño. No fue una invención cultural, así que cualquier otra cosa que aparezca por allí no es un matrimonio. Es cualquier otra cosa, pero no un matrimonio, la institución que nuestro Dios diseñó para nuestro beneficio. Es una institución entonces sagrada que expresa unidad por un lado, porque ahora dice los dos ahora serán una sola carne. También expresan complementariedad, ellos se van a complementar, entonces, en unidad, y el propósito eterno para Dios fue este, para nuestra humanidad, para nuestra sociedad. Entonces, unidad y complemento. Son los elementos que van a estar presentes en un matrimonio. Pero lo importante en esta diapositiva es entender el origen de estas instituciones que son divinas. No fueron diseñadas ni por la cultura ni por el hombre. Porque muchas veces se escucha hablar de la construcción social o que la cultura poco a poco, ¿no es cierto?, fue progresando y en algún punto se dieron cuenta que eran necesarias. No, la Biblia enseña claramente que es Dios el que las creó. Entonces ahora vamos a ver los modelos culturales versus el modelo de Dios. Y todo, digamos, en relación a esta institución que es el matrimonio, que es el que es, el principal eje que estamos revisando en este curso. Entonces, a lo largo de la historia nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, distintas culturas, cómo estas distintas culturas han intentado estructurar la familia, la vida familiar según sus propias ideas y circunstancias. Entonces, como no reconocen a Dios y como no reconocen que esto fue creado por Dios, el matrimonio, entonces lo intentan estructurar de acuerdo a estos, a sus pensamientos. Entonces, se dan orígenes a modelos que son diferentes en cuanto al funcionamiento del matrimonio, que es lo que Dios ha enseñado. Entonces, tenemos que podemos identificar entre aquellos el patriarcado, el matriarcado y más recientemente el filiarcado. Entonces, en el patriarcado, el hombre ejerce una autoridad autoritaria, porque es parecido al modelo bíblico, pero la ejerce en forma autoritaria. No vamos a revisar cuál es el modelo divino, pero esa es la definición de patriarcado, que el hombre ejerce esta autoridad sobre la mujer en forma autoritaria. Entonces, suele marginar en este sentido a la mujer y a los hijos de todo el funcionamiento que debe tener una familia cristiana de acuerdo al diseño divino. Por otro lado, bueno, ya vamos a ver el diseño, pero sabemos que Dios, así como nos enseña la palabra de Dios, que la cabeza de la iglesia es Cristo y así tiene que funcionar, ¿no es cierto? Porque Él la gobierna, la dirige. Lo mismo sucede en el matrimonio. Cuando se van perdiendo estos elementos y esta estructura que establece la escritura, es cuando comienzan los problemas. Entonces, por un lado, el patriarcado se padece, pero tiene un problema allí de que
no escucha a nadie más, a la señora ni a los hijos. Entonces, en vez de ser una unidad que se complementa, es una tiranía de alguna forma. Bueno, la otra forma en que la cultura ha hecho mal este trabajo de entender lo que realmente es un matrimonio de acuerdo al diseño bíblico es el matriarcado. Y en este caso es cuando la mujer toma el control de la familia y muchas veces en desmedro, ¿no es cierto?, de la figura masculina. Y esto produce problemas. No es algo simple, no es algo que esté de acuerdo al diseño divino y en la práctica produce muchos problemas de funcionamiento que se ven reflejados en cómo los hijos son criados dentro de la estructura del matrimonio. Cuando la mujer toma las riendas, no vamos a entrar en los motivos ni las razones, pero está mal estructurado el matrimonio y los que están sufriendo con esta mala estructura son los hijos. Se refleja, ¿no es cierto? El resultado se va a ver claramente en cómo los hijos son criados, cómo su carácter es criado y cómo ellos están mostrando esta unidad, este matrimonio en la sociedad. La forma en que ellos eh, 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 ejercen su vida en la sociedad está marcada por esta forma que está distorsionada con el matriarcado. Es peligrosa también, es peligrosa. Y últimamente tenemos el filiarcado, donde los hijos en el fondo se convierten en la autoridad del hogar. O sea, los papás están en función de los caprichos de los pequeños. Y también provoca una distorsión en el funcionamiento del matrimonio. También es súper malo, no tiene ningún sentido. Y tiene también mucho que ver la influencia de muchos psicólogos, ¿no es cierto?, que dan teorías de que a los niños no hay que prácticamente contradecirle ninguna cosa. Y todo tiene que ver también con el pensamiento de la psicología que entiende o que tratan de meternos en nuestra mente de que las personas nacen buenas, pero las circunstancias los van haciendo malos. Entonces, eso también tuvo su cabida en la iglesia, en algunos teólogos, y eso provoca, ¿no es cierto?, este desequilibrio y provoca graves problemas, porque no puede ser que los niños sean los que tienen la razón en un matrimonio. Entonces, eso revierte por completo el orden bíblico. Todos estos modelos son distorsiones del diseño divino y causan un desequilibrio en el hogar. Ese es el mayor problema. La palabra de Dios nos enseña que el verdadero modelo es aquel donde Cristo ocupa el centro del hogar y cada miembro de la familia cumple su rol bajo el señorío de Cristo. Cuando Cristo reina en la familia, se experimenta armonía, orden y paz duradera, tal como el Señor lo estableció desde el principio. No es superfluo, no es algo que nosotros podamos decir, bueno, es que el marido le dejó esta pega a la mujer de criar o de llevar la rienda del hogar, y porque así siente él que no puede hacerlo. Cualquier distorsión del modelo bíblico va a causar problemas, va a causar que no se cumpla y no se ejecute el diseño divino para un hogar, sobre todo un hogar cristiano. Eh, si podemos nosotros leer Mateo 19:4, que es importante que lo tengamos presente, donde Jesucristo nos enseña acerca del matrimonio. 19:4
Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Lo que está haciendo Jesucristo es mostrarle el diseño divino acerca del matrimonio en el origen. Él fue al origen y nosotros también tenemos que ir al origen para encontrar allí cuáles son los lineamientos para que un matrimonio esté de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, tenemos estos modelos culturales que están en contra de lo que la Biblia nos enseña que debería ser el modelo divino. Entonces, ahora vamos a ver el orden de Dios en el matrimonio. El orden que establece Dios para el matrimonio y la familia refleja no una jerarquía de valor. ¿Qué quiere decir esto? No es que el hombre valga más que la mujer, o al contrario, porque sabemos que en Cristo somos todos iguales. No hay griego, no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, somos todos uno en Cristo. Pero en el matrimonio, Dios establece una estructura funcional, no una jerarquía de valor. Y esto lo hemos discutido muchas veces también en nuestras iglesias. No es que la esposa no pueda o tenga menos capacidad, por ejemplo, intelectual, hablando de inteligencia. Y tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es, porque son roles en el fondo que se establecen en la familia. Pero uno de los ejemplos que aclara mucho es el ejército. Por ejemplo, tenemos una persona que puede ser, haber, tener estudios superiores, ¿no es cierto? Y ser un cabo del ejército. Y por otro lado, podemos tener a un general que intelectualmente es similar al cabo. Entonces no quiere decir que el cabo no pueda ser general, pero son roles diferentes. Entonces el matrimonio funciona así. No es una jerarquía de valor, es una estructura funcional, pero tiene elementos que hacen que sea un matrimonio. Por ejemplo, es una estructura funcional y amorosa. Ya dijimos que esto tiene un propósito, y el propósito final del matrimonio es el cumplimiento de la voluntad de Dios. En 1 Corintios 11:3 ahí tenemos, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y bueno, Dios es la cabeza de Cristo. Y este orden refleja también la armonía dentro de la Trinidad, donde hay distinción de funciones, pero como se nos enseña en la definición de la Trinidad, existe unidad en la esencia. El Hijo no es más que el Padre, el Espíritu no es más que el Hijo, y etcétera. Existe una unidad dentro de la Trinidad que también podemos nosotros entenderla, que existe dentro del matrimonio. En esencia hay funciones diferentes, pero como dijimos, el hombre y la mujer se juntan para hacer una sola carne y complementarse en unidad. Entonces, si quisiéramos una comparación de una relación genuina y un modelo bíblico, tenemos a la Trinidad para ver cómo ellos funcionan en completa armonía, que es lo que debiera suceder también en el matrimonio. Entonces, así también en el matrimonio, el esposo es llamado a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, no es menor. Entonces, ahí tenemos Efesios 5:22 al 25. Por tiempo no lo vamos a leer. El material es mucho más abundante, hay que leerlo y con harta atención, porque es muy buen material. Pero aquí vemos que el ejemplo, Cristo se entregó con sacrificio y ternura a la iglesia. Entonces, el marido debe tener esta misma actitud de entrega, de sacrificio y ternura por la mujer. Entonces, así como Cristo ama a la iglesia, el marido también debe amar a la mujer. Por eso decimos,
que el patriarcado se parece, pero esta autoridad que tiene el marido en los roles que hemos visto del matrimonio no es para dominar, sino para proteger, guiar y edificar. Pero hay mucha gente, bueno, hay muchos varones, y por eso tenemos este concepto del machismo, que lo confunden. Entonces, lo quieren imponer a la fuerza su rol. Y ese es el problema. Entonces, no es para dominar, es para proteger, guiar y edificar. Y por otro lado, la mujer es llamada a sujetarse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Lo cual, como ya habíamos dicho en este ejemplo de ejército, no implica que ella es inferior, sino reconoce el liderazgo espiritual establecido por Dios. Entonces, si ambos cumplieran su parte, la parte que nos toca, a los hombres como a las mujeres, esto debería andar en armonía. Pero el problema es cuando nosotros muchas veces no lo entendemos así, ni los hombres ni las mujeres. Entonces allí comienzan los problemas. Y los hijos en esta estructura que estamos revisando también tienen una función, y esa función es o estar sometidos, ¿no es cierto?, a la dirección, en este caso, obedecer a los padres. Especialmente el papá, como la cabeza del hogar, tiene el deber de disciplinar y amonestar en el Señor. Aquí no aparece, pero Efesios 6:4 nos habla de aquello. Tiene, es disciplinar, no maltratar, ¿me entiendes? Porque hay veces que hay que disciplinar a los hijos, pero cuando lo hacemos con ira, estamos de alguna forma faltando a a esta guía bíblica que nos dice disciplinar y amonestar en el Señor. No tenemos todo el tiempo para analizar esto, pero es así. Este orden entonces produce paz, madurez y testimonio en el hogar y en la sociedad donde estamos insertos. Si siguiéramos este modelo bíblico. Bueno, demandas y restricciones mutuas. Entonces, el diseño de Dios para el matrimonio incluye no solo un orden funcional, sino también, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, existen demandas específicas que forman y transforman el carácter de los cónyuges. Entonces, en la medida que nosotros nos sometamos a la Escritura, eh, la escuchemos y la practiquemos, vamos a ir creciendo en este orden funcional y vamos a ser transformados. Hay un escritor, si ustedes leyeron el material que enseña, un escritor puritano, que el matrimonio, al igual que la santificación, es un proceso. Vamos de a poco, ¿no es cierto? Nosotros vamos siendo modificados nuestras conductas para llegar y transformados nuestros caracteres para llegar al modelo bíblico. Entonces, al esposo, Dios le exige que ame a su esposa con ternura. ¿Por qué con ternura? Porque de alguna forma, en su esencia, el hombre es un poquito más rudo, es más áspero y lo expresa de esa forma. Entonces, por eso ya llamamos que así como Cristo ama a la iglesia, entonces implica este llamado, un llamado al sacrificio y a la sensibilidad espiritual. Tiene que estar presente, por eso aparecen esos dos versículos de Colosenses 3:19 y 1 Pedro 3:7. Por otro lado, en contraste con esta tendencia natural masculina a la dureza, el esposo está llamado a reflejar el amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Es paciente, es compasivo y es protector. Entonces, se nos demanda como varones, y en la medida que vamos avanzando en el matrimonio, tenemos que ir madurando nuestro carácter de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y a la esposa también Dios le pide
que se sujete a su marido. Y aquí volvemos a repetir algunos conceptos, no como una esclavitud ni inferioridad. Pero ahí aparecía un ejemplo, o sea, no es que el marido, por ejemplo, tenga poca sensibilidad y llegue a mirar tele y mande a la esposa a servirle cosas, a hacer cosas como si fuera una esclava. No es así. Y por otro lado, la esposa, ¿no es cierto? Que es siempre somos diferentes. Las mujeres tienen un carácter un poquito eh, más nervioso, podríamos llamarlo, pero se le pide que se sujete a su marido. Y eso es una complicación para ella, así como para el hombre, que en su esencia es rudo y tiene que modificar su conducta, la mujer también tiene que sujetarse a su marido como una expresión de confianza, pero mayormente como un reconocimiento al liderazgo espiritual del esposo que Dios le ha otorgado. Entonces, esto no es porque sí, sino es porque la Biblia nos enseña que debe ser así. Y esto entonces requiere restringir estos impulsos, ¿no?, de control o insubordinación, porque a las mujeres les gusta el control. Entonces, por eso es tan complejo. Y por eso se llama complementariedad. Tenemos que complementarlo y ambos tienen que ceder de acuerdo a la naturaleza en la que, o como somos, en nuestra naturaleza como hombre y mujer. Entonces, debe cultivar la mujer una actitud respetuosa. Entonces, ambos, marido y mujer, son llamados a obedecer a Dios independientemente del comportamiento del otro. Entonces, ahí había un ejemplo que decía, a lo mejor la mujer en algún punto de la relación no está cumpliendo con este llamado de someterse al rol y a la estructura del matrimonio y el material enseñaba que puede ser que el marido en ese momento tenga una crisis espiritual y que de acuerdo a ello Dios lo esté castigando por esa crisis, sea una consecuencia de su pecado. Pero aunque sea así, ella debe respetar al marido y el marido también a la mujer, aunque uno de ellos esté fallando, pero porque este es una estamos respetando a Dios finalmente. Entonces, aunque fallemos, la mujer o el marido, ambos se deben respetar porque este camino de obediencia mutua glorifica a Dios y edifica una relación basada en la gracia, el perdón y la renovación continua. Entonces, ese es la demanda y restricciones que ambos deben tener en esta relación del matrimonio. Veamos ahora cuáles fueron los propósitos originales del matrimonio. El matrimonio, según el diseño divino, el diseño original de Dios, no fue concebido simplemente como una unión afectiva o sexual. Pensar que solamente era para por- el, también teníamos en el material alguna expresión que le preguntaban a un pastor de apellido Pratt por qué se había casado tan joven. Entonces dijo, éramos cristianos y queríamos tener sexo. Era un chiste, ¿eh? Pero llevar el matrimonio simplemente al deseo de tener sexo es rebajar el matrimonio. Entonces, el diseño divino no es simplemente como una unidad afectiva o sexual, sino como una asociación que tiene un propósito eterno. O sea, ahí tenemos que nosotros entender este propósito. Y en Génesis 1, 27 y 28 tenemos este mandato cultural, que ya lo hemos revisado, donde Dios bendice al hombre y a la mujer con este mandato, ¿no?, de multiplicar, de fructificar, de multiplicarse, llenar la tierra y también sojuzgarla. Entonces, esta es una encomienda cultural y espiritual que involucra gobernar la creación en representación de Dios.
Entonces, en la medida que tenemos matrimonios sanos, vamos a poder cumplir esta misión. En este contexto, entonces, el matrimonio se convierte en el lugar donde se multiplica la imagen de Dios. Entonces, cada vez que tenemos hijos, estamos multiplicando esa imagen de Dios y estamos llenando y en teoría, y en lo que Dios esperaba, es que cada una de estas imágenes de Dios se fuesen multiplicando. Entonces, no solamente al tener hijos físicos, sino al criarlos en el temor del Señor y formar generaciones que reflejen el carácter divino, porque ese es el propósito, que nosotros podamos generar más imágenes de Dios, pero con ese carácter divino, y para ello es necesario que le enseñemos. Entonces, este concepto de ayuda idónea que aparece ahí en Génesis 2:18, ya dijimos, no quiere decir que sea inferioridad, sino es una complementariedad activa. Entonces, ambos se complementan, no es que sea inferior, es un complemento. Entonces, siempre tenemos que mirar a nuestro cónyuge como un complemento. Ambos se complementan, se están uniendo no solamente físicamente, al final del texto lo dice, son dos vidas, ¿no es cierto?, que se están uniendo y que se están complementando. Entonces la mujer fue creada para colaborar con el varón en la realización de esta misión divina que era sojuzgar la tierra. Era mucha tarea y necesitaba un complemento para poder realizarlo. Y es allí donde aparece la figura de la mujer. Entonces, así el matrimonio es el lugar donde dos voluntades redimidas se unen para servir juntos a Dios. No solamente eso, sino gobernar la creación con sabiduría y extender el reino en todas las esferas de la vida, ¿no? Es integral. Esta visión entonces eleva el matrimonio, habíamos dicho, no solamente la unión sexual, sino esta visión eleva el matrimonio a una vocación que es sagrada y colaborativa, más allá de los intereses individuales. Por eso el egoísmo no debe existir en un matrimonio cristiano, no debería existir. Entonces estamos llamados a como matrimonio, cumplir este mandato cultural. Entonces ahora vamos a ver el matrimonio como reflejo del reino. El matrimonio cristiano no es meramente una relación que podríamos llamar o definir como funcional o contractual, porque firmamos un contrato, sino, como ya dijimos, es una expresión visible del reino de Dios en el ámbito doméstico. O sea, cada hogar, cada hogar, entonces, cada hogar cristiano, debería ser una sucursal del reino de Dios y así deberíamos vernos en el contexto en que nos encontremos. Entonces, es una expresión visible del reino de Dios en el ámbito doméstico. En él se cultiva entonces una amistad profunda que va más allá del compañerismo humano. Entonces, cuando hablamos de amistad, entonces eso no nos debe tocar fuerte, porque en el fondo no es mi enemiga y yo no soy su enemigo. Somos un complemento y cuando hablamos de amistad implica complicidad, implica compartir, implica pensamientos, ideas, proyectos. Entonces es una amistad la que debería formar mi pareja, debería ser mi mejor partner, por hablarlo en un término menos académico. Pero deberíamos cultivar. Y cuando hablamos cultivar una amistad profunda, la amistad no se hace de un día para otro. Entonces, por eso decimos que es un proceso que va más allá del compañerismo, de tener un compañerismo humano, ¿no? Es una comunión de almas en unidad con Cristo. Entonces nos unimos, son dos almas que se unen
en unidad con Cristo. Entonces, Cristo siempre tiene que estar presente. Hay un autor que enseña que mientras más ambos esposos, hay una pirámide, en esta, si queremos definirlo como una imagen. Entonces, mientras más cerca los esposos estén de Dios, mayor comunión hay. Entonces, esa es la idea. Esta intimidad entonces integral abarca lo emocional, físico, intelectual y espiritual. Son todas las áreas en las que nosotros debemos trabajar con nuestra eh, cónyuge. Y así podemos establecer un vínculo que refleja, como decíamos, el amor trinitario. Entonces, el modelo perfecto de cómo se comparte es la Trinidad. No hay entre ellos desaveniencia, no se gritonean entre ellos. Y lo mismo debería pasar en el matrimonio. Entonces, este compromiso que nosotros estamos buscando que exista en la pareja no depende de las circunstancias, porque las circunstancias son vaivenes. Muchas veces vamos a estar bien y en muchos ámbitos, en la salud, en lo económico, etcétera. Entonces, no depende de las circunstancias de esta entrega, no debería depender, sino se fundamenta en el ejemplo de Cristo, quien, como nos decía Efesios 5:25, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cada cónyuge, entonces, vive no para sí mismo. Entonces aquí tenemos que eliminar el egoísmo, eh, que muchas veces eh, nos cuesta para ambos lados, ¿no? Entonces no debemos ser egoístas, y tenemos que cuidar esa parte. Entonces, no está el placer personal ni la autorrealización, sino la presencia activa de Dios como fundamento y fin del matrimonio. Así debería ser. Entonces, tal como una casa edificada sobre la roca, ¿recuerdan ustedes la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 7:24? El matrimonio cristiano soporta las pruebas porque su base es la palabra de Dios. Y su propósito es reflejar la gloria de Cristo al mundo. Y eso es lo que debemos preocuparnos nosotros. Estar fundamentados en nuestra relación con Dios y de esta forma podemos ser un reflejo de la gloria de Cristo al mundo. Entonces, eso es lo que se espera de cada matrimonio cristiano. Bien, eso es el ideal. Ahora vamos a ver la caída y la redención. En Génesis 3 se nos relata entonces la caída y se describe la caída del ser humano. Y eso no solamente trajo consecuencias espirituales y morales, ¿no es cierto? Todas las facultades del hombre fueron afectadas, ¿no es cierto?, por esta caída, sino que también desfiguró profundamente el diseño del matrimonio. Entonces, la primera historia de amor nos hablaba, el material ocurrió en el Edén, ¿no es cierto? Adán y Eva. Pero esto se desfiguró profundamente. Y el diseño del matrimonio fue profundamente desfigurado luego de la caída. Entonces, esto que había comenzado como una relación de amor, ayuda y unidad, se vio afectada por el pecado. Entonces, en el principio, en el jardín del Edén, estaba todo bien, pero luego de la caída comenzaron algunos problemas. Entonces, se vio afectada por el pecado y luego comenzó inmediatamente a dar paso, por ejemplo, a la autodefensa, la acusación, la vergüenza y el conflicto. ¿Recuerdan cuando eh, Adán le echa la culpa a Dios finalmente? Dice, la mujer que me diste, la mujer que me diste. Entonces, después de la caída comienzan todos esos problemas. La mujer que me diste, ella me indujo a comer de la fruta prohibida. Entonces,
La vergüenza, se vieron desnudos y comenzaron a tener vergüenza y empezó el conflicto. Entonces, eso aparece en Génesis 3. Y en el capítulo 4 en adelante, vemos cómo este desorden se va ampliando cada vez más en una pendiente de pecado. Y se amplía no solamente en la gravedad del pecado, sino también en el terreno, porque ya salieron del huerto del Edén. Entonces se va ampliando ahora en la humanidad. Entonces surge la violencia familiar, la poligamia, porque el diseño de Dios, como, tal como lo expresó Jesucristo, era entre un hombre y una mujer. Pero vemos nosotros cómo el hombre y el pecado trajo este desorden. Entonces surge violencia familiar, poligamia, la distorsión del liderazgo varonil, como habíamos visto acerca del matriarcado, que transforma el matrimonio en el fondo en un terreno de lucha más que de edificación. Entonces, esa es la realidad. Pero en este medio, en medio de este caos que produce el pecado en esta institución, Dios promete redención. Y en el Nuevo Testamento, Cristo restaura el modelo matrimonial por medio de su sacrificio. Entonces, no fue solamente para salvar nuestras almas, que es lo más importante, sino para y restaurar nuestra relación con Dios, también restaura el matrimonio. Y algo que estaba de alguna forma, nosotros vemos en la palabra de Dios, los primeros reyes de Israel. Salomón es el caso más emblemático, que tenía muchas mujeres. Y ese no era el modelo divino. Cuando Dios establece las leyes, y ustedes lo pueden verificar en Levítico, en Deuteronomio, que es la repetición de la ley, en algún punto dice, si van a tener el rey no debe tener mujeres. Porque el diseño divino era monógamo, entre un hombre y una mujer. Y Cristo restaura entonces este modelo matrimonial. Y el esposo es llamado a amar como Cristo amó. ¿Y cómo amó Cristo? No dominando, sino entregándose con sacrificio por el bienestar de la esposa. Y ahí aparece Efesios 5 25 al 33, donde se nos dan todas esas recomendaciones. Entonces, la redención transforma el corazón humano y por ende también las relaciones interpersonales. El Evangelio capacita al hombre y la mujer para vivir el matrimonio ahora en humildad, perdón, servicio y santificación mutua. Entonces son varios elementos que deben estar presentes en un matrimonio cristiano. La humildad, el perdón, no el rencor, perdón, el servicio y el servicio en ambas direcciones y la santificación mutua. Entonces, así vemos que lo que el pecado dañó, el poder de Dios lo puede restaurar, haciendo del matrimonio entonces un testimonio del amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los rasgos del matrimonio redimido? Entonces, cuando un matrimonio está redimido, está en las manos de Dios, por la gracia de Dios, deja de ser entonces una relación que está basada en la conveniencia o la necesidad y se transforma en una relación integral, en una unión integral. Es una relación total. Por eso hablamos algo, ya habíamos hablado, que abarca todos los aspectos del ser humano. No solamente lo físico, porque si se basa en lo físico, recuerden que vamos envejeciendo. Entonces, si nosotros solamente buscamos la apariencia física, eso va a ir cambiando. Entonces, no son todos los aspectos humanos, el físico, emocional, intelectual y espiritual. No se limita a la sexualidad ni a compartir una vivienda, sino que implica una comunión de vida, propósito y fe. Entonces, es una relación permanente que se está fundamentada en el pacto divino, tal como establece ahí Génesis 24, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, no es
no es un contrato solamente el matrimonio que se puede romper cuando las condiciones cambian. Entonces, cuando hablamos de un pacto, es un pacto. Entonces, debemos hacer todo lo posible por mantener esa palabra. Es un pacto que está sellado, ¿no es cierto?, ante Dios por su palabra y que se sostiene por el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir finalmente que es una relación santificada. Entonces, los esposos, ambos, son llamados a edificarse mutuamente en la fe, a caminar juntos hacia la semejanza de Cristo y a criar hijos en la instrucción del Señor. El matrimonio entonces que está redimido, el matrimonio cristiano, no busca solamente la realización individual, sino busca glorificar a Dios. ¿Y cómo se hace eso? En una entrega diaria, en una fidelidad perseverante y también en una espiritualidad que se ve reflejada en y que se comparte, ¿no es cierto?, con la familia en primer término, con la iglesia y también con la sociedad. Ese es el modelo al cual nosotros debemos apuntar, al cual estamos llamados a enseñar y a practicar. Y si estamos con algún problema, si seguimos el modelo bíblico del matrimonio, esto debería andar mejor. También el material allí enseñaba que no podemos ser tan simplistas porque de repente hay problemas graves, pero el diseño bíblico del matrimonio debería ayudarnos a llegar a este punto, en que si mantenemos la estructura que Dios nos enseña, si la aplicamos de acuerdo a lo que la Biblia enseña acerca del compañerismo, de esta unión total, de ser mi amigo, de ser servicial, de no ser egoísta, debería andar, debería funcionar. Entonces nosotros estamos llamados a enseñar este modelo porque este es el modelo que mejor funciona porque Dios lo diseñó. Bien, como conclusión y aplicación. Entonces la conclusión de lo que revisamos hoy día es que nos invita a considerar que el matrimonio, más que una institución social, o un medio de realización personal, como mucha gente lo ve, es un terreno de discipulado. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso decimos que es un proceso. Porque así como nosotros tenemos que crucificar a nuestra naturaleza pecaminosa, o carnal cada día, lo mismo sucede con el matrimonio. Tenemos que eh, día a día trabajar la relación. Entonces, esta renuncia del yo, entonces, es indispensable en el contexto matrimonial. Las luchas que se dan, desacuerdos y decepciones que van a surgir no deben ser obstáculos insalvables, que no podamos trabajar, conversar, ¿no? Deben ser oportunidades para aplicar el Evangelio. Entonces, para que esto suceda, tiene que morir el orgullo, el egoísmo y el deseo de controlar. Y en lugar de estas cosas que no están bien, vivir por la gracia, el perdón y el servicio. Ningún matrimonio puede florecer por simple voluntad humana. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar corazones y reconstruir vínculos quebrantados. El matrimonio redimido, el matrimonio cristiano, es una pequeña embajada del reino de Dios donde este gobierno de amor, justicia, humildad y verdad debe ser visible primero para nuestros hijos, luego para nuestros vecinos y también para la iglesia. Entonces, en, nues- en nuestro llamado, en nuestro deber, cultivar un matrimonio piadoso
para que sea una obra misional, porque tenemos una misión. Y en él anunciamos al mundo que Cristo vive y reina. Así deberían vernos y así deberíamos intentar hacer nuestro máximo esfuerzo para que eh, esta institución pueda seguir siendo este diseño original que Dios instituyó allí en el jardín del Edén. Bien, entonces hasta acá terminamos esta presentación y tenemos ahora un momentito para tener algún comentario o preguntas acerca de este tema que podamos responder, que no es, que ayuda bastante, ¿ah? Y, y la verdad es que en la medida que lo vamos estudiando, vemos cuán útil puede ser para nuestro trabajo en la iglesia y también en el futuro como consejero. Así que nos quedan unos pocos minutos, si es que alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que podamos responder. Hermano Andrés, buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, se escucha, se escucha. Eh, me pienso en esto que hemos estado estudiando el día de hoy, y lo difícil que está, el día de hoy, lo difícil que está mantener el modelo bíblico, el diseño bíblico, ah, para el matrimonio. Am, Sobre todo hoy día, cuando hemos pasado de eh, un llamémosle así, un machismo de los años 60 a los años 50, hemos pasado de un machismo hoy día a un feminismo. Y hemos pasado así como que no lo hemos visto ver, el efecto péndulo, no lo hemos visto ver, o sea, no lo hemos visto, este cambio radical que tuvo la sociedad. Y hoy día esta postura eh, está inclusive dentro de nuestras propias iglesias. Entonces, hace poquito nosotros estuvimos con mi esposa en la radio hablando del diseño bíblico del matrimonio. Y fíjese usted, hermano, o ustedes que nos están escuchando, fíjese que dentro de nuestras propias iglesias llega esta postura de decir, a mí mi marido no me dice lo que tengo que hacer. A mí mi marido me tiene que comprar un auto. Entonces, al final uno dice, nos hemos dejado permear por eh, esta postura ideológica que tenemos hoy día, y fíjense que no nos hemos dado ni cuenta. Ha entrado tan sigilosamente que hoy día a mí me sorprende ver esta postura dentro. En pandemia, a mi esposa le tocó dar un tema, y fue impresionante la manera en que le dijeron que era retrógrada, que ese pensamiento era un pensamiento añejo. Y yo de verdad quedé pero de una sola pieza porque sobre todo el mundo que trabaja en los colegios hoy día, ellos hoy día tienen una forma de hablar. Nos han querido cambiar hasta el lenguaje. Porque fíjese que en pandemia yo escuché aquí, y perdóneme que hable de mi himna. En pandemia nos hacíamos un recorrido, no sé si usted se acuerda, hacíamos un recorrido por distintos sectores, distintas zonas, distritos, y escuché a una hermana decir, doy la bienvenida a nuestras hermanas, hermanos y hermanes. Entonces yo dije, qué terrible. Y hoy día estamos escuchando precisamente que, fíjese que hemos puesto mucho cuidado nosotros acá, porque de repente personas que les toca dirigir, ah, coordinar algo, eh, empiezan con hermanas y hermanos. eh, y le pregunté yo derechamente a una profesora por qué ellos decían hermanas y hermanos, las y los hermanos, los y las hermanas. Entonces, ¿por qué si resulta que la gramática
con la palabra todos encierra a niños, a mujeres, a ancianos y a todos. No, lo que pasa es que ahora hay otro lenguaje, me dijo la profesora, y hay que hablar hoy día de esa manera, hay que decir todas y todos. Es más, no se habla de zonas hoy día, se habla de territorios. Entonces yo le decía, pero hermana, eso es en el colegio, eso no es en la iglesia. La iglesia no tiene por qué cambiar su metarrelato, la iglesia no tiene por qué cambiar su estructura, la iglesia no tiene por qué apartarse de la escritura. ¿Por qué nosotros aceptamos que nos ideologicen de afuera? Hoy día mismo en la mañana conversaba en el tema de la radio, hablaba de una niña que le puse un nombre determinado, que es una experiencia que me tocó vivir cerca, eh, y la niña se entró en un colegio que era un colegio para estas personas que son de escasos recursos, y ella entró diciendo, yo voy a meterme en este colegio, una niña con un promedio muy, muy alto, y dijo, porque quiero llevar el evangelio a estos niños, a estos jovencitos, primero medio, segundo medio. En tercero medio, habla con sus papás y le dice, ya no quiero que me llamen más Sofía, pues estoy poniendo un nombre ficticio, mm, ahora quiero que me llamen Mateo. Fíjese que en 2 años la ideología de género la terminó por convencer a ella. mm, Y por eso es que es tan importante, hermano Andrés, estos temas y que nosotros que estamos aquí lo entendamos de esa manera. Yo espero que todos entendamos el concepto de esa manera y mm. no que nos encontremos con sorpresas mientras avanza el tiempo. Eso querido hermano, perdón. Sí, sí. No, eso es súper importante. Y como usted dice, tenemos mucho material. Lamentablemente tenemos ejemplos en nuestras propias congregaciones. Y con pesar hemos visto muchas veces que se intercambian los roles, por ejemplo, en el matrimonio, y la mujer como que asume, como veíamos ahí el matriarcado, y genera graves problemas graves en sus hijos. Nosotros estamos viendo situaciones muy penosas por eso. Mucha confusión, mucho sinsentido, hijos que finalmente se van de la iglesia, porque si el modelo no se sigue tal como Dios lo diseñó, esto es lo mismo que cuando uno comienza a construir algo y empieza con unos grados de desvío en la base. Finalmente, en la medida que avance, el diseño no va a soportar. Es lo que dice Entonces, Arquímedes, pues dame un punto de apoyo fuera del mundo y te mueve el mundo. claro, claro, eso es lo que pasa. Entonces, por eso tenemos que ser tan celosos en enseñar el modelo bíblico, tal como lo enseña la Escritura, porque aquí no es que nosotros se nos cayó una manzana en la cabeza y empezamos, sino que estamos enseñando lo que la Biblia enseña. Así que yo espero que podamos nosotros aplicarnos en esto y ser capaces de transmitir. Está bueno el material también decía que no lo es todo, pero sienta las bases para que nosotros podamos hacer consejería, para que podamos enseñar. Así que yo creo que eh, hay, hay que partir porque la hermana no dirige ni enseña a los hombres de la congregación, ¿no? Claro. Bueno, claro, hay también un tema ahí que es bien complejo en algunas congregaciones, cuando no se enseña bien. Si este tema de los roles es complicado cuando no se enseña bien, porque nos vamos para enseñamos como machistas muchas veces. Entonces, eso provoca rechazo y de alguna forma es ignorancia a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Aquí, en el material está súper clarito. Yo lo encontré súper... no es, claro, quisiéramos nosotros 200 o 300 páginas, pero en estas 10 páginas que tenemos aproximadamente se explica súper bien. Así que espero que el Señor nos bendiga con este material, podamos enseñarlo y podamos transmitir lo que aparece. Claro, lo que aparece en el chat es cierto, también se habla ahí del velo natural, ¿no es cierto? Y de la enseñanza bíblica con respecto a la enseñanza y al rol que tiene, en este caso, el rol, estamos hablando del rol que debe cumplir el hombre en la iglesia. Bien, ¿algo más?
o cerramos aquí.